Shalom, bienvenidos a nuestra conferencia Amarás a Israel. Damos la bienvenida a Baruch desde Israel, al hermano Einstein desde el estado de Georgia en los Estados Unidos, al hermano George Popa en Rumania, que instala a los controles y hace posible esta transmisión. Agradecemos su presencia y su compañía en esta noche tan especial con el Dr. Baruch Korman. Les habla su servidor, José Rivera, mejor conocido como Joseph. Soy el que mantiene la página web Amarás a Israel, el blog Conexión Amarás a Israel, la página de Facebook, la página de Twitter y también el que corresponde con ustedes a través de correos electrónicos. En un minuto pasaremos con Baruch para dar comienzo a la conferencia. Esta noche tendremos 2 secciones de estudio con una intermisión de 20 minutos. Después de la segunda sección, tendrán la oportunidad de conocer al hermano Einstein, quien es la voz de Baruch en español. Antes de comenzar, por favor, únanse a mí en oración. Oremos. Amado Señor, damos gracias por tu presencia en esta conferencia. Te pedimos que bendigas a los hermanos Baruch y Einstein. Bendice también a todos los que están aquí presentes y los que verán la conferencia más tarde. Padre, oramos para que el Espíritu nos ilumine y nos guíe mientras estudiamos tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Y ahora pasamos con Baruch. Adelante, Baruch. Shalom desde Israel. Mi nombre es Baruch Korman y tengo el privilegio de compartir cada semana la palabra de Dios para una organización llamada loveisrael.org o en español, Amarás a Israel. Nos sentimos muy felices por la oportunidad de llevarles estas enseñanzas bíblicas. Iniciamos hace varios años ya, tanto en hebreo como en inglés, y poco a poco hemos ido expandiéndonos a otros idiomas. El español, y estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo sabe, es el segundo idioma más hablado en el mundo entero. Así que, obviamente, queríamos incluir el español en la lista de idiomas para nuestras enseñanzas. Estoy muy agradecido por el líder de nuestra obra en español, Joseph Rivera, quien encabeza esta área, la maneja para nosotros con el fin de alcanzar a más y más hispanoparlantes, y también por la persona que hace el trabajo de traducción, producción y que dobla mi voz al español, Sir Einstein Guzmán. Estas 2 personas trabajan muy duro con el fin de tomar nuestras enseñanzas bíblicas y asegurarse de que sean difundidas en las regiones donde se habla español. Estamos agradecidos por ellos, comprometidos con esto, y hablando específicamente de esta conferencia, estamos también muy agradecidos por la persona que dirigirá la adoración, Carlos Perdomo. Hemos trabajado juntos en el pasado y espero poder seguir trabajando más con él en el futuro. Ahora les pediré ponerse cómodos, tomar sus Biblias, porque estudiaremos Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16, analizando la vida de un hombre, uno de los reyes de Judá, un hombre llamado Asa. Él empezó bien, pero la pregunta es, ¿logró ser fiel hasta el fin? Y no solo deberíamos hacer esta pregunta sobre él, sino que también deberíamos personalizarlo y hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Sí, soy un creyente, pero ¿seré capaz de terminar mi vida de manera fiel ante Dios? De nuevo, gracias por acompañarnos y mi esperanza es que esta conferencia sea una bendición para ustedes y les ayude a crecer en su fe y compromiso con nuestro Salvador resucitado, Yeshua HaMashiach. Shalom. Shalom. Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección,
contemplando majestuoso a nuestro Rey, llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Los líderes del mundo temblando por tu voz, contemplando la venida del Señor, sacudiendo las montañas y sus reinos con furor, doblando sus rodillas ante ti, llegando como fuego, gloriosa tu presencia, la creación tendrá que declarar. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación. Oh, eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel. Oh, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación. Eres el Rey de la El título de esta conferencia es Fieles hasta el fin. Nos habla sobre el deseo que cada uno de nosotros debería tener, y este es servir a Dios fielmente hasta el final, hasta que Él nos llame al reino de los cielos. Y vamos a estudiar a una persona el día de hoy, un hombre muy importante. De hecho, él era uno de los reyes de Judá, y su nombre era Asa. Y durante la mayor parte de su vida, Asa demostró características con las que Dios se sentía bien complacido. Él hizo lo correcto, él descansó, confió en el Dios de Israel. Pero luego en su vida, tras haber llegado a ser muy exitoso, habiendo traído la prosperidad a su nación, se desvió de la fe en Dios y terminó siendo todo un fracaso. Toma una decisión ahora mismo
de seguir siendo fiel a Dios, con el deseo de ser fiel hasta el final, hasta que tomes tu último aliento y el Señor te llame al reino de los cielos. Toma tu Biblia y ve conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Estaré leyendo en hebreo, y este verso en realidad es el último en el capítulo 13 del texto hebreo. Pero en la mayoría de las traducciones es el primer verso del capítulo 14. Y nos habla de una transición, porque el padre del rey Asa muere, y debido a esta muerte, ahora este hombre se convierte en el nuevo rey de Judá, de este reino cuya capital era Jerusalén. Y entonces él se convirtió en el hombre más importante del mundo. Noten cómo inicia. Inicia con humildad. Inicia confiando en Dios, confiando en la palabra de Dios. Y debido a esto, dice aquí al final del verso 1, en sus días, la tierra de Israel, estaba en calma, y estuvo en calma por 10 años. Aprenderemos por qué el ambiente estaba cambiando, y esto tiene una connotación de paz. La situación era estable. Dios se estaba moviendo en bendición para los hijos de Judá, bajo el liderazgo de este hombre. Mira ahora el verso 2. Vemos aquí que dice que Asa hizo lo bueno. La palabra en hebreo, Hatov, lo bueno, está relacionada con la voluntad de Dios. Entonces podemos entender que Asa hizo lo que era bueno, es decir, la voluntad de Dios, y lo hizo sin voltearse a la derecha ni a la izquierda, sino que la palabra es yeshar, que significa derecho. Él hizo lo que era bueno y lo hizo de una manera correcta, derecha. Algunos opinan que esta palabra también tiene que ver con hacer algo de forma pública. Él no escondió su fe, sino que demostró su confianza en Dios y administró este reino bajo estos principios. Vemos también que él hizo lo bueno y correcto ante los ojos del Señor su Dios. Esto habla de dos cosas. Primero, que este hombre era alguien que vivía una relación de pacto con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, en su Dios. Segundo, vemos que él actuó ante el Señor, es decir, ante los ojos de Dios. Y esto es una frase que nos habla sobre la perspectiva de Dios. Cuando dice que él hizo lo que era bueno y correcto, él tenía una relación de pacto con Dios y él utilizó la perspectiva de Dios, el punto de vista de Dios, al tomar decisiones. ¿Y cuál fue una de las cosas principales que hizo? Él hizo que los hijos de Judá se apartaran de la idolatría. Vamos a ver, al estudiar este libro, que Israel consistentemente tropezaba con la idolatría. Y la idolatría simplemente es un intento religioso para hacer tu propia voluntad. Tú orarás y harás cosas religiosas, pero al final lo que quieres hacer es lo que tú deseas y no la voluntad de Dios. Noten cómo Asa se conduce. Verso 3. Y él removió los altares de los extraños. Y esto significa de los dioses extraños, de pueblos extraños. Él removió la influencia que llegó desde afuera de Israel y de Judá. Él no quería que el pueblo se asimilara, o sea, que se hiciera semejante a las naciones. Por el contrario, Israel fue llamado a ser de influencia para traer cambios, para provocar una diferencia en la cultura de ese mundo.
enseñando la revelación y la iluminación de la palabra de Dios. Entonces, derribó estos altares y también los lugares altos. Allí es donde celebraban actos de idolatría e inmoralidad, porque en esos días, adorar ídolos involucraba una conducta inmoral, con frecuencia, inmoralidad sexual. Y quebró sus pilares sagrados y taló, escuchen bien, taló ciertos árboles. Los árboles que se mencionan aquí son los Asharim. Y esta palabra Asharim viene de una falsa promesa, según la que puedes hallar felicidad y satisfacción en aquello que está en contra de los propósitos de Dios. Y esto es lo que realmente describe al mundo. El mundo no confía en Dios. El mundo no se basa en los principios bíblicos, la verdad de Dios, sino que en cambio busca encontrar placer, felicidad, satisfacción, alegría en sus propios deseos, en sus propósitos y caminos. Y Asa, alabado sea Dios por esto, se levantó en contra de todo aquello. Verso 4. Ahora Él le dará algunos mandamientos perspicaces al pueblo, a aquellos residentes, ciudadanos de su reino. Verso 4. Y le dijo a Judá, y la siguiente palabra es la palabra hebrea ledrosh, que significa buscar con gran urgencia y compromiso. Lo diré de nuevo. Él le aconseja a aquellos que residen en Judá, alrededor de Jerusalén y en Jerusalén, Él les manda a buscar con urgencia, con gran compromiso, dice, busquen al Señor, el Dios de nuestros padres. Cuando habla sobre nuestros padres, no está hablando solo de las generaciones anteriores, sino que la mayoría de los eruditos entienden esto. Este término, nuestros padres, es una referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y siempre que los patriarcas se mencionan, ¿sabes qué debe venir a nuestra mente? Las promesas de Dios. Comparto este principio con frecuencia porque es muy importante. ¿Por qué razón estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, eran agradables para Dios? Porque ellos perseguían las promesas de Dios. Y al perseguir las promesas de Dios, se produce fidelidad y fe en nuestra vida. La única manera para poder culminar fielmente la carrera es que nunca dejemos de desear las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, que se encuentran en una relación de pacto. Cuando guardamos este pacto, obedecemos las instrucciones de este pacto con el fin de agradar a Dios, de adorarle, de servirle, el resultado será la fiel respuesta de Dios a nuestro favor. Entonces le dice a Judá que busquen al Señor, al Dios de sus padres, y que cumplan, noten lo que dice, una palabra activa, que cumplan la ley y los mandamientos. Esta es la palabra Torah, las instrucciones de Dios, y específicamente vemos la palabra mitzvah, mandamientos. Vemos que la ley nos instruye en los mandamientos de Dios. Y es solo cuando, y este es un principio fundamental, es solo cuando aplicamos los mandamientos en nuestras vidas, cuando vivimos en obediencia a las instrucciones de Dios, solo entonces tendremos esta unidad. Esta palabra mitzvah, mandamiento en hebreo, se relaciona con la palabra unidad. En la medida en la que camino en obediencia a los mandamientos, no soy salvo por hacer esto, pero mi experiencia de salvación, ese cambio, esa regeneración, produce que yo quiera caminar con Dios, obedecer a Dios, seguir sus instrucciones. Y el subproducto de esto, y es un buen resultado,
es que experimentaremos esa intimidad. Nos veremos a nosotros mismos unidos a Dios. Por eso es que debemos ver esto como un acto urgente, uno con el que debemos estar totalmente comprometidos. Verso 5. Y removió de las ciudades de Judá los lugares altos y también, la siguiente palabra tiene que ver con objetos de adoración del sol. Existe una diferencia porque en el judaísmo, y hablo sobre la revelación del Antiguo Testamento, vemos que la luna es de gran importancia. No es que adoremos a la luna ni nada por el estilo. Eso sería ofensivo contra Dios. Pero la luna nos enseña un principio, y este es que la luna no tiene luz alguna en sí misma, sino que refleja la luz del sol. Y lo que la Escritura nos enseña aquí es que nosotros no tenemos luz en nosotros mismos. Es solo cuando reflejamos el carácter de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te das cuenta de que existe una relación estrecha entre el carácter de Dios y los mandamientos de Dios? Es cuando nos aferramos, y llevémoslo a un plano general, es cuando nos aferramos a la palabra de Dios. Allí es cuando viviremos a la luz del carácter de Dios, demostrando lo que Él haría, cómo Él hablaría, cuáles serían sus prioridades. Nos volveríamos como Él. No nos volvemos dioses, obviamente, pero sí nos hacemos semejantes al único y verdadero Dios viviente. Y por tal razón, dice, que hubo silencio, paz en el reino delante de Él. Verás, en este verso vemos por qué Dios les dio paz durante estos 10 años. Avanza, por favor, al verso 6, donde dice: Él construyó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había calma, había paz. Él no tuvo que pelear batallas, y por tanto, ¿qué hizo? Él usó esto, que también es un principio importante. Él usó lo que llamaríamos los beneficios, los dividendos de su obediencia. Esta paz, esta calma, para sacar provecho de ella con el fin de construir, de edificar. Y fue este hecho de construir el que trajo gran prosperidad a la tierra. Él utilizó lo que Dios le proveyó, con el fin de fortalecer su nación y traer aquello que es bueno para el pueblo. Entonces había calma, Él construyó estas ciudades fortificadas y no hubo guerras allí durante todos estos años. ¿Por qué razón? Mira al final del verso 6. Porque el Señor le dio descanso. El mensaje es el siguiente. Fue debido a la fidelidad de Asa, a su ataque contra las prácticas de idolatría, su afinidad por las instrucciones de Dios, por buscar a Dios con compromiso, que Dios bendijo a esta nación y no hubo guerras durante este periodo de tiempo. Mira ahora el verso 7. Y le dijo a Judá: construyamos estas ciudades y coloquemos alrededor de ellas una muralla y torres y portones con barras. Mientras aún tenemos la oportunidad y la tierra está ante nosotros, es decir, mientras aún hay paz en la tierra ante nosotros. Porque buscaremos al Señor nuestro Dios, y lo hemos buscado, y Él nos dio descanso en todas partes. Y edificaron, mira al final del verso 7, edificaron y fueron prosperados. El rey Asa tomó el lugar de su padre e instituyó políticas que le dieron al pueblo la oportunidad de edificar, de construir su nación. Cuando seguimos los principios de Dios,
Podremos edificar nuestras familias, podremos edificar nuestros negocios, podremos construir cosas, tener una influencia positiva. Y a partir de allí, el resultado será un éxito dado por Dios. En muchas partes de la Biblia se habla de la prosperidad. Dios dará y proveerá. Y aquí está la clave: en abundancia. Todo esto es bueno, pero parte de su deseo, el del rey Asa, de hacer la voluntad de Dios, de hacerla de manera correcta y pública, descansando en las instrucciones de Dios y sus mandamientos. Ahora leemos el verso 8. Y aconteció que Asa tuvo un ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, es decir, de la tribu de Judá, eran 300,000. Y de Benjamín, esta era la otra tribu que conformaba el reino del sur. De la tribu de Benjamín traían escudos y flechaban arcos 280,000. Todos los 580,000 soldados, dice aquí, Giboré Jail, que significa que eran fuertes y valientes. Esto significa que eran un tipo de héroes. Cualquiera de ellos podía hacer cosas poderosas y heroicas por esta nación. Él fue extremadamente bendecido. Ahora, ¿qué ocurrió? Noten el siguiente verso, versículo 9. Aquí vemos algo. Todo va bien, y cuando todo va bien, el enemigo está enojado. A pesar de que ellos disfrutaban la paz, la tierra estaba en calma durante esos días. Dios les había dado descanso. Ahora vemos algo. Vemos al enemigo atacar. Mira de nuevo el verso 9. Y salió contra ellos un hombre llamado Zerah. Él era un etíope, y su ejército, él salió con un ejército de miles, lo que significa 1,000,000. Judá es superado numéricamente. Ellos tenían 580,000, pero Etiopía, ascendiendo desde África hacia Judá, ellos tenían casi el doble de soldados. Y también tenían, si leemos con cuidado, también tenían 300 carros. Y llegaron a un lugar llamado Mareshá. Mareshá está en Judá. No queda lejos de una ciudad que queda a unos 20 minutos en automóvil llamada Bet Shemesh. Queda en la parte sur de Israel, pero todavía al norte del Negev. Es decir, ellos están muy cerca. Y el enemigo, y Mareshá, queda cerca de Jerusalén. Jerusalén enfrenta una gran amenaza en su contra. ¿Qué hará ante esto el rey Asa? Él no ha llegado aún a enfrentarse a este ataque del enemigo. Y noten su respuesta. Leamos el verso 10. Y Asa salió ante él. No era un cobarde. La guerra venía y él salió a la batalla. Y se organizó, alistó todo para la guerra en el valle de Serfata, cerca de Mareshá. ¿Y qué hizo? Se posicionó a sí mismo en el lugar correcto. Y fue debido a que estaba ubicado en el lugar correcto que pudo clamar al Señor. Él confió, él se apoyó en Dios. Verso 11. Y Asa clamó al Señor su Dios. De nuevo, esta frase, su Dios, nos habla de una relación de pacto.
Y un pacto es establecido sobre la fe, la confianza. Asa sale, se ubica en el lugar correcto y clama. Esta palabra no significa gritar de miedo. No es un llamado de desesperación, sino que es un llamado de fidelidad. Y dice, Señor, no hay nadie contigo que ayude entre los que son muchos y los que no tienen fuerza alguna. Esto es un modismo que lo que quiere decir es simplemente esto. No tiene importancia. Si tú estás con nosotros, Dios, no importa si no hay nadie que nos ayude ante un enemigo que es abundantemente preparado con una multitud de soldados. Lo que está haciendo es esto. Está haciendo una confesión pública. Este es un clamor abierto ante Dios, afirmando su confianza, su seguridad, y esto es importante, su dependencia en Dios. Y por lo tanto, dice este pasaje de la Escritura, leemos, ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque en ti nos hemos apoyado. Y esta es una palabra que significa que en Él han buscado soporte. En tu nombre hemos venido ante esta multitud. Oh Señor, nuestro Dios, tú no serás detenido por seres humanos. Lo que está diciendo es esto. Dios, quiero que todo el mundo sepa que yo me he dado cuenta que no importa quién está con el enemigo, no importa qué fuerza humana y recursos tengan, o cuáles sean sus armas, porque ningún ser humano puede detenerte. Él está confiado en que Dios proveerá la victoria. Y quiero decirte algo. Cuando te des cuenta de que viene un ataque del enemigo, si tú te has dedicado a los propósitos de Dios, a hacer su voluntad, a cumplir sus deseos, puedes estar seguro de algo. No importa cuál sea la oposición, no importa cuán grande y poderosa, cuán numerosa. Ningún ser humano, ninguna arma humana se podrá levantar en contra de Dios. Y Dios no solo conquistará en lo natural, sino también en el plano de las fuerzas sobrenaturales de maldad y tinieblas. Dios nunca, jamás será derrotado. Debemos asegurarnos de que estamos de su lado. Verso 11. Lo que vemos aquí es que el Señor hizo algo. El Señor golpeó, y esta es una palabra similar a plaga. Él colocó una plaga sobre los etíopes ante Asa y ante Judá. Y los etíopes huyeron. ¿Qué vemos aquí? Por motivos de tiempo, diremos que los etíopes huyeron y Judá los persiguió. Al hacer esto, derrotaron a este gran ejército de etíopes y tomaron un gran botín. Despojaron al enemigo. Dios les dio una recompensa. ¿Por qué razón? Así es la naturaleza de Dios. Él es un Dios fiel. Cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él, cuando dependemos de Él y demostramos esta dependencia al obedecer su palabra, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que Dios liberta. Dios nos da la victoria porque se trata de su victoria. Nosotros compartimos su victoria. Y no solamente compartimos la victoria de Dios al derrotar al enemigo, sino que también habrá una recompensa. Los hijos de Judá saquearon al enemigo, y no solo a Etiopía, sino también ellos pelearon
contra los pueblos, las naciones alrededor de Judá, y también las despojaron. Y al final, vemos aquí, que ellos regresaron a Jerusalén en victoria, prósperos y más cercanos a Dios. Pasemos ahora al capítulo 15. En el capítulo 15 vemos profecía. ¿Qué nos enseña esto? Y esto es un principio fundamental. Debes aprenderlo si quieres crecer y madurar en tu fe. Y el principio es el siguiente. En la medida en la que obedeces a Dios, el hecho de obedecer, el hecho de confiar, de hacer lo que Dios quiere que hagas, te posicionará donde tú serás capaz de recibir mayor revelación. Dios expande tu perspectiva y ahora mismo, en medio de la desobediencia, tú ves las cosas incorrectamente. Cuando vivimos de manera desobediente, estaremos mirando las mentiras, la distorsión que pone el enemigo. Pero cuando empezamos a conducirnos en obediencia a Dios, caminando en fe, sabemos, y Pablo lo llama así, que es un llamamiento supremo hacia arriba, un llamamiento hacia arriba. Y en la medida en la que ascendemos, o Dios, en la medida que nos asciende, Él nos lleva más y más cerca de Él para ver las cosas desde su perspectiva, una perspectiva celestial y de reino. Por esto vemos luego de esta victoria que hubo prosperidad financiera. Noten lo que dice el capítulo 15, verso 1. Y Azariahu, que significa el Señor ayuda, Azariahu, hijo de Obed. Este nombre Obed significa ánimo. Vemos que este hombre y su padre, sus nombres, uno es Dios ha ayudado o ayuda, y el nombre de su padre es ánimo, Obed. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Sepan, y esto lo digo con mucha frecuencia, que cuando el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, es mencionado, generalmente busca decirnos que Dios quiere traer orden. Y Él trae orden a nuestra vida por medio de la revelación, de la verdad profética. Avancemos ahora al verso 2. Y Él salió delante de Asa y le dijo, escúchame, Asa, y toda Judá, la tribu de Judá, y Benjamín, la tribu de Benjamín. El Señor está con ustedes, cuando ustedes están con Él. Yo les recomendaría encarecidamente que escribieran ese versículo. No basta solo con escucharlo, sino que necesitas escribirlo, verlo, decirlo una y otra vez. Es una verdad bíblica muy importante. El Señor está con ustedes cuando ustedes están con Él. Nunca ores diciendo, Dios, ven aquí y ayúdame. Antes bien, posiciónate donde Dios está. Ubícate en el centro de su voluntad. Ora, si quieres su ayuda, para que puedas llegar donde Dios está, que tú te dirijas al lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo y a lo que Él quiere hacer. De este modo, podremos tener la confianza y la seguridad de que Dios nos ayudará, que Dios ministrará a nuestras vidas. Miren lo que dice también. Y si ustedes le buscan, Él será hallado por ustedes. Pero si lo abandonan, si lo dejan, Él los dejará. Entonces, si buscas, lo encontrarás. Pero si lo dejas, Él te dejará. Esto es profético, porque todo lo que está ocurriendo tiene como fin posicionar a Asa y a la nación de Judá en ruta a una gran victoria. Verás, Dios, aprende esto,
Dios no se satisface fácilmente, porque Dios tiene planes más y más y más grandes para nosotros. Así que no somos personas que servimos a Dios y luego nos sentamos a disfrutar esa victoria pasada. Dios tiene otra victoria, una mayor y otra más grande aún. Por esto nos hace madurar, nos empodera, nos fortalece para que podamos hacer más en contra del enemigo. Un principio sencillo de entender es que Dios está con aquel que está con él. Si tú le buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, si lo olvidas, se trata de la palabra lazov. Si lo dejas, pues él también te dejará. Vamos a cerrar esta primera sesión con estos principios bíblicos y regresaremos a una segunda sesión para ver cómo actuó Asa. Hasta este momento, él ha sido un poderoso hombre de Dios, él ha caminado en obediencia. Asa hasta este momento ha confiado en Dios, ha dependido y sigue dependiendo de Dios. Pero ahora vamos a ver otra prueba. ¿Y sabes qué? Siempre habrán pruebas, pero esta prueba no busca tentarnos para caer en pecado, sino que es una prueba para que pongamos en práctica lo que Dios, y escúchalo bien, lo que Dios ya nos ha revelado. No se trata de una coincidencia que este hombre de Dios, este profeta, Azariahu, hijo de Obed, haya venido. Dios ha ayudado. Dios nos animará. Es lo que estos nombres significan. Y nos brinda esta verdad fundamental. Dios está con aquellos que están con Él. Si buscamos a Dios, lo hallaremos, pero aquellos que abandonan a Dios serán abandonados por Él. Es una advertencia para Asa y también es una advertencia para todos nosotros. Cerramos esta primera sesión con esto, pero luego de un receso volveremos para ver cómo se conduce Asa, cómo actúa y cómo se comporta y lo que hace en el epílogo de su vida. La pregunta es, ¿logrará Asa ser fiel hasta el final? Did he finish faithfully? Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de nuestra conferencia virtual en español. Antes de continuar, quisiera compartir un poco de información con ustedes sobre nuestra obra. Nuestra obra fue establecida con el fin de alcanzar a las personas que hablan hebreo aquí en Israel, y nada de eso ha cambiado. Esa sigue siendo nuestra principal prioridad. Realizamos esta labor por medio de distintos métodos. En primer lugar, tenemos un programa de televisión llamado Pedut Laemov, que en hebreo significa redención para su pueblo, y es transmitido por la cadena de televisión del Medio Oriente por cable y satélite a lo largo del país. También tenemos un centro de estudios en el cual realizamos análisis de los libros de la Biblia, el Parashá de la semana, las fiestas bíblicas y muchos otros temas con gente de todo Israel que viene a nuestros estudios. Ocasionalmente tenemos la oportunidad de visitar otras ciudades para llevar estas series en programas de discipulado a través de grupos pequeños, basados quizás en temas específicos o necesidades o series para nuevos creyentes, de las cuales hemos hecho varias ya. Hemos logrado alcanzar a la comunidad aquí y nos sentimos muy felices porque Dios ha provisto para esta obra. Sin embargo, no todos en Israel hablan hebreo y estamos descubriendo que más y más personas nos han escrito diciendo: ¿amarás a Israel? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo no vivo en Israel, yo no soy judío. Y hemos entendido que nuestro nombre en realidad ha limitado a nuestra audiencia. Y cuando la gente escucha este nombre, realmente no entiende que es un estudio bíblico y que estudiamos distintos libros de la Biblia.
Algunas veces o muchas veces en realidad, la gente ha dicho que pensaban que nuestra organización se encargaba de hacer paseos turísticos en Israel y promover el país para que la gente venga a visitarlo. Así que entendimos que necesitábamos agregar una plataforma con un nombre con el que la gente pudiese comprender fácilmente de qué se trata realmente nuestro ministerio. Decidimos lanzar entonces una app y se me ocurrió el nombre Mi Estudio Bíblico. La razón para dar con este nombre es que la gente busca siempre en sus teléfonos y en el Internet ayuda para estudios bíblicos para seguir, y pensé que este sería un buen nombre para que la gente simplemente se encontrara por casualidad con nuestra obra. Muchas personas han encontrado nuestra app sin conocernos, debido a que justamente estaban buscando ayuda sobre ese tópico en particular. Así que creemos que este nombre nos ha ayudado a incrementar el número de descargas de la app, y esta app ahora puede ser vista también por medio de una página web. Nuestro nuevo sitio web, que es un complemento a nuestra app, se llama mybiblestudy.online. Repito, mybiblestudy.online. Descubrimos y nos han comentado que algunas veces resulta complicado encontrar uno de nuestros estudios sobre un capítulo específico de la Biblia, quizás en Vimeo o inclusive en nuestro sitio en Internet o en nuestro canal de YouTube. Así que ahora, a través de la app de Mi Estudio Bíblico y el sitio web mybiblestudy.online, tú puedes visitar nuestra sección de medios y encontrar el estudio bíblico que estás buscando. Gracias de nuevo por acompañarnos en este día y esperamos sigan con nosotros para la siguiente sesión que está por iniciarse a continuación. Ten piedad, Señor Dios nuestro, piedad de Israel, tu pueblo, piedad sobre Jerusalén, tu ciudad, piedad, 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 piedad. Ten piedad, Señor Dios nuestro, piedad de Israel, tu pueblo, piedad sobre Jerusalén, tu ciudad, piedad, piedad, piedad. Sobre Sión donde habita tu gloria, sobre la casa de David, tu ungido, y sobre tu gran y santo templo, piedad, piedad, piedad. Ve'al Zion Mishkan Kavotecha, ve'al Malchut Beit David Meshichecha, ve'al Habayit Hagadol veHagadosh, Rachem, 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 oy, Rachem, Rachem na Hashem Elokeinu, Rachem al Israel Amecha, Rachem ve'al Yerushalayim Irecha, Rachem, Rachem, Rachem.
Hashem, piedad, piedad, En mi intervención anterior compartí con ustedes un poco sobre los inicios de loveisrael.org y nuestro propósito principal, que es alcanzar con el Evangelio a los israelitas que hablan hebreo. Ahora quiero comentarles sobre nuestro ministerio de alcance a través de los medios de comunicación y lo que estamos haciendo alrededor del mundo. En la actualidad, Baruch está produciendo 4 videos en inglés cada semana, que corresponden a los libros de Mateo, Éxodo, Isaías y los Salmos. Además, está impartiendo 2 lecciones en hebreo cada semana, una en nuestro centro de estudios y la otra en la cadena de televisión israelí METV, que es la cadena de televisión del Medio Oriente. También estamos produciendo 2 videos en español cada semana y un video en cada uno de los siguientes idiomas: ruso, portugués, ucraniano, rumano, sueco, finés, indonesio y serbio. Estamos presentes en 18 cadenas de televisión en todo el mundo. Podemos afirmar sin duda que invertimos un alto porcentaje de nuestro presupuesto para transmitir en todas estas cadenas internacionales, pero apenas del 3 al 5% de nuestro presupuesto proviene de fuera de los Estados Unidos. Estamos en 5 cadenas mundiales. Estas son Daystar, que llega a más de 190 países, Gad TV, que alcanza 150 países, Face Broadcasting, que se ve en unos 80 países, en la cadena de televisión del Medio Oriente, que transmite en 21 países distintos, y también en Enlace Televisión para toda Latinoamérica. También estamos en diferentes plataformas de Internet que tienen impacto en el mundo entero, y creemos que este es el medio del futuro por su bajo costo y lo accesible que resulta para la gente. Actualmente estamos en las siguientes plataformas de Internet: Apple TV, Android TV, Google TV, OnePlace, Roku, Amazon Fire, Lightsource, YouTube, Vimeo, Cross TV y Enlace Plus. Como pueden ver, llegamos al mundo entero con el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Gracias por su atención y ahora les dejo a nuestro hermano Sir Einstein Guzmán, que es la voz de Baruch en español. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Sir Einstein Guzmán, desde Statesboro, Georgia. Les envío un cordial saludo junto a mi esposa Rosalind y mis hijos Josué y Eileen. Para mí es un privilegio y un honor poder ser parte de la familia de Amarás a Israel, donde tengo el rol de traducir y doblar la voz de nuestro querido hermano y maestro Baruch Korman. De verdad que más que un trabajo o una tarea, es un privilegio, es una bendición poder tener la oportunidad de día a día tomar estos estudios de la palabra de Dios y llevarlos a nuestro idioma, porque al mismo tiempo que hago esa labor aprendo, crezco y me edifico, y es realmente poner en práctica esos principios de la Biblia y poder profundizar mucho más en el idioma original, en el contexto judío de la palabra, lo que nos da un enriquecimiento y un crecimiento mucho más profundo a todos los que tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer este ministerio y conocer estos estudios. Entonces, quiero invitarles a no solamente quedarse con esta bendición para ustedes, sino también darla a conocer a otros amigos, familiares, personas que conozcan o no conozcan a nuestro Mesías Yeshua, porque a través de las redes sociales que hemos estado trabajando más fuertemente en los últimos meses junto a mi hermano Joseph y los demás colaboradores del equipo, estamos buscando la forma de que este mensaje llegue a todas las plataformas posibles, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, como en Europa y hasta lo último de la tierra. Así que te invito a compartir, a darle compartir siempre a cada video que veas, cada mensaje que te llame la atención, a seguirnos por las redes sociales del Facebook, el Instagram,
YouTube. Y bueno, de esa manera podemos todos hacer la obra que nos envió el Señor también, es ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga y shalom desde acá, desde Estados Unidos. Under the leadership of King Bajo el liderazgo del rey Asa, hubo mucha prosperidad en el reino de Judá. they had rest. Lograron descansar de sus enemigos. Tuvieron el tiempo y la oportunidad para construir un imperio, y así lo hicieron físicamente. But what about ¿Pero qué ocurrió espiritualmente? they utilized Ellos aprovecharon esta oportunidad para crecer fuertes físicamente, but they did pero no lo hicieron espiritualmente. and how do we ¿Y know cómo this? sabemos esto? Well, take out your Bible. Toma tu Biblia y ve conmigo una vez más al libro de Segunda de Crónicas, And chapter capítulo 15. the book of Segunda de Crónicas, and chapter capítulo 15. we read in verse 3 Leemos en el verso 3, many days y muchos días Israel ha estado sin un verdadero Dios. now what does that ¿Qué significa esto? well it literally Literalmente dice, a God un Dios de verdad. they knew Ellos conocían a Dios, que Él existía, would pray oraban a Él, pero they did not know ellos no conocían la verdad de Dios, that he had que Él tenía doctrinas that they que ellos debían aprender. and we see this is Y vemos que esto es referido en la siguiente frase. have a God, Ellos no tenían un Dios de verdad, a teaching ni un sacerdote, ni un instructor que les enseñara, the Torah y estaban sin la Torá. not grow Ellos no estaban creciendo en su conocimiento de las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios. Y por lo tanto, aun cuando crecían físicamente, con más poder, más fuertes en las cosas que les brindaban una seguridad terrenal, ellos no crecieron espiritualmente para tener la fortaleza celestial, la unción espiritual que necesitaban con el fin de vencer al enemigo. the enemy. So this is Esta es su condición. but nevertheless Pero, sin embargo, mira ahora el verso 4. when there was trouble Cuando surgieron problemas para él, y esto puede significar para el rey o para el pueblo, the people cuando el pueblo tuvo problemas, se volvieron al Señor, Dios de Israel, and they saw y le buscaron. and because they Y porque lo buscaron, they lo hallaron. he found Él se encontró con ellos en su necesidad. verse 5 Verso 5. in those days En aquellos días no había paz para el que salía ni para el que regresaba. now what this Lo que esto quiere decir es lo siguiente. even though A pesar de que Dios, en medio de los problemas, se dejó encontrar por ellos y los ayudó, there was a change hubo un cambio. remember we Recuerden que vimos que Dios les dio descanso, que puso su mano sobre ellos por 10 años. but they did not Pero ellos no utilizaron ese tiempo con sabiduría, espiritualmente hablando. therefore Por lo tanto, el tiempo de quietud, de paz, se terminó. they overcame Lograron superar los ataques de Etiopía, and Ethiopia y Etiopía no peleó sola esta batalla, recibió ayuda. Pero sin embargo, la fidelidad de Dios les dio la victoria. but notice what it says Pero noten lo que dice ahora. Vemos un cambio. one could not Ya uno no podía viajar con seguridad. Salir y regresar a la tierra representaba un gran riesgo. Y más adelante dice for que habían muchas, y la palabra que se usa aquí tiene que ver con revueltas, con disturbios, a word that una palabra relacionada con caos. there were Habían grandes problemas, no solo alrededor de Judá, but when we keep sino que si seguimos leyendo dice, concerning con respecto a todos los habitantes de las naciones. there was Había inestabilidad en el mundo entero. there were Habían problemas, y la causa de esto era que Israel, el pueblo de pacto de Dios, y en esta situación específicamente Judá,
no estaba ejerciendo una influencia positiva sobre sus vecinos. Ellos no se preocupaban por sus vecinos, no estaban siendo luz a las naciones. Todo lo que hacían era utilizar las bendiciones de Dios para obtener ganancias materiales. No les preocupaba para nada la verdad espiritual. Y por lo tanto, la tierra, y quiero decir el mundo entero, empezó a sufrir. Miren ahora el verso 6. Nación destruía nación, y ciudad hacía lo mismo contra otra ciudad, porque Dios estaba, y esta es una palabra que indica que Él se estaba moviendo. Dios estaba produciendo esta inestabilidad, este conflicto, permitiéndolo al remover su presencia, debido a que Judá, el pueblo de Dios, no fue fiel. Verás, cuando el pueblo de Dios es fiel a Él, y ellos ejercen una influencia a su alrededor, esto impacta al mundo entero. Pero cuando el pueblo de pacto de Dios se aparta de Él y pierde interés en crecer espiritualmente, esto trae un efecto adverso sobre el mundo. Dios estaba trayendo agitación al mundo a través de estos problemas. Verso 7. En medio de esto, vemos algo. Hay consuelo. Verso 7. Ustedes, hablándole al pueblo judío, Él dice, ustedes sean fuertes y literalmente no dejen que sus manos caigan. Este es un modismo hebreo para volverse indiferentes o simplemente rendirse. Piensa en cuando miras el mundo y te fijas que es un lugar muy malo, lleno de crimen, dificultades, guerras, hambre, todo eso. La tendencia es decir, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Entonces escuchamos aquí la revelación. Él dice, no se rindan, sino que en cambio, fortalézcanse. Porque hay y la palabra es shar. Shar significa resultado, recompensa. Habrá un resultado, una recompensa por tu actividad. Las cosas que tú haces con fidelidad espiritual. Dios toma lo que hayas hecho con fidelidad y Él puede agregar a ello, hacerlo crecer, multiplicarlo. Y lo hace cuando su pueblo camina en obediencia. Dios hará grandes cosas a través incluso de un hombre fiel. Lo hemos visto con el rey Asa. Pero, ¿qué ocurrirá? Sigue leyendo. Verso 8. Y cuando Asa escuchó estas cosas y la profecía de Obed, el profeta, ahora este probablemente sea Ben Obed. Estamos hablando del mismo profeta, Azariahu. Él es quien está hablando, animando a la gente. No se rindan, sean fuertes, porque habrá un resultado, un buen resultado, una recompensa por todo su servicio. Él dice, fortalézcanse, y así fue. El rey oyó esto y removió las abominaciones, esas cosas que eran inmundas de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él capturó de Efraín. Estamos hablando de Judá, pero Efraín era parte del reino del norte. Así que la nación de Judá se estaba expandiendo, estaba creciendo en esta época espiritualmente y también en su dimensión, ampliando su territorio. ¿Y qué más? Él renovó el altar del Señor que estaba delante del salón del Señor, en referencia al área del templo.
y reunió a toda Judá y Benjamín, también al Garim. Esto se refiere a todos los que habitaban en Judá, con el pueblo judío, de Efraín y Manasés y Simeón. ¿Por qué razón? Porque cayeron sobre él muchos de Israel, en gran número. ¿Por qué? Cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él, es decir, Asa empezó a actuar fielmente, a crecer, poniendo en práctica principios sanos bíblicamente. Y debido a ello, su reino se expandió. Y aquellos que eran parte del reino del norte empezaron a unirse a él. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Entonces vemos de nuevo que parece que a Asa le está yendo de maravilla. Él es un hombre fiel. Y ahora mira si puedes el verso 10. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes. Bien, el tercer mes es el mes de la fiesta llamada Shavuot o Pentecostés. Es una fiesta que nos recuerda el tiempo cuando los mandamientos de Dios fueron entregados al pueblo. Y se reunieron allí. Y noten que adoraron a Dios de manera generosa. Una vez más, verso 10. Y se reunieron en Jerusalén en el tercer mes, en el 15º año del reinado de Asa. Y sacrificaron ante el Señor en aquel día del botín que habían traído. Esto indica que ellos eran prósperos financieramente, que Dios le dio la victoria sobre sus enemigos y ellos tomaron el botín de la guerra. ¿Y qué hicieron con él? Ellos no fueron a la guerra buscando prosperidad. Fueron a la guerra en obediencia a los propósitos de Dios y lo demostraron al tomar las riquezas de las otras naciones y ofrecerlas al Señor. Y no solo eso, sino que también dieron del ganado 700 toros y también de las ovejas 7,000. Y en ese tiempo, todo esto son buenas noticias. Dice que establecieron un pacto para buscar. Esta es la misma palabra, ledrosh, con gran compromiso, con urgencia, buscar al Señor de sus antepasados. Hablando de nuevo de los patriarcas. Ellos estaban buscando las promesas de Dios con todo su corazón y con toda su alma. En otras palabras, en ese momento se hallaban en la cima espiritual. Las cosas iban excesivamente bien y se entregaron en un compromiso absoluto. Hay un versículo, vayan conmigo al verso 13. Ellos eran serios. Ellos no querían a nadie que no estuviese comprometido con el pacto de Dios. Y todo el que no buscase al Señor, Dios de Israel, ¿qué dice aquí? Este sería ejecutado, ya sea joven o viejo, ya sea hombre o mujer. Y con el resto que estuviera vivo, ¿qué harían? Verso 14. Hicieron un juramento. Esta es una palabra de promesa, de compromiso. Hicieron un juramento ante el Señor a gran voz, con gritos, con el estruendo. Es el estruendo de trompetas y de cuernos, de carneros y de shofares. Y en medio de todo esto, ¿qué tuvieron? Júbilo. Pasemos al verso 15. Y todos los de Judá se regocijaron por causa del juramento, porque con sus corazones juraron y con toda su fuerza le buscaron. Y él fue hallado por ellos,
y el Señor les dio descanso en todas partes. Vemos esto por segunda vez en nuestro estudio. Hubo victoria sobre Etiopía y también sobre otra nación que se unió a Etiopía, la cual veremos en un momento. Dios vio su compromiso, su fidelidad, su dependencia, y cosas buenas sucedieron, tanto la primera como la segunda vez. El rey Asa, desde el tiempo que empezó a gobernar hasta ahora, ha sido un buen rey, fiel a las cosas de Dios. Él llevó a cabo por segunda vez una renovación entre el pueblo. Ahora avancemos a nuestro último capítulo, el capítulo 16 de este libro de Segunda de Crónicas. Recuerden el tema de la conferencia: fieles hasta el fin. No solo se trata de hacer lo correcto por un momento o por la mayor parte de nuestras vidas, sino de culminar, de demostrar nuestra fidelidad a Dios hasta el mismísimo fin. Verás, Asa ha crecido espiritualmente. Ha visto una victoria y luego otra victoria, pero ahora viene un gran momento para él. No creo que él se haya dado cuenta o haya entendido la importancia de lo que estaba por suceder. Con frecuencia la victoria y el crecimiento nos conducen a un tiempo muy crítico en nuestras vidas. Y esto es lo que vemos con respecto al rey Asa. Él estaba en un tiempo crítico en su reinado. Estaba envejeciendo y pronto tendría que transferir el reino de Judá, la ciudad santa de Jerusalén, el templo. Él tendría que ceder el trono a un nuevo rey. Y la pregunta es, ¿llegaría él a ese punto permaneciendo fiel hasta el final o no lo haría? Era el momento de la verdad. Y noten que Dios es fiel. Lean por favor el capítulo 16, verso 1. En el año 36 del reinado de Asa, ascendió un hombre llamado Baasha, y él era el rey de Israel. Entendamos algo. Después de la muerte de Malach Shlomo, el rey Salomón, todos sabemos esto. La nación de Israel se dividió. Sabemos que 9 tribus se constituyeron en el reino del norte, con la mayoría de los levitas, así que casi 10 tribus. Y el lado sur de Israel, conocido como Judá, con Benjamín, vemos que ellos se constituyeron en la nación de Judá. Desafortunadamente, con frecuencia se producían conflictos y malos sentimientos entre el reino del norte y el reino del sur. Vemos esto, por ejemplo, en la profecía de Isaías, en el libro de Segunda de Reyes. Y ahora lo vemos aquí una vez más en este libro de Segunda de Crónicas. Porque Baasha, rey de Israel, dice que hizo algo. Él subió contra Judá. Subir, él no subió para adorar en Jerusalén, como debería. Este rey Baasha subió a Jerusalén o subió a Judá con el fin de sentar las bases para ir a la guerra. Dice que él allí edificó a Rama. Rama es la ciudad de donde provenía el profeta Samuel, ubicada extremadamente cerca de Jerusalén. Cuando tú estás en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, tú puedes mirar hacia el occidente
y observar a Rama a la distancia. La palabra Rama significa levantado. Es una ciudad que estaba en la cima de una montaña. Y por tanto, era muy estratégica militarmente hablando. Si alguien quisiera tomar Jerusalén, habría sido muy bueno, muy estratégico también tomar Rama. Si tú controlas Rama, podrás ver toda la tierra alrededor de Jerusalén y Judá. Controlar los lugares altos era muy importante. Así que el rey Asa, esto es lo que él hizo. Él edificó este lugar, Rama, y él no le permitía a nadie salir ni regresar. Es decir, él cortó el paso hacia Jerusalén y de las ciudades alrededor de Jerusalén. Ya no podían comerciar, no podían hacer negocios, no podían viajar, y por lo tanto, Jerusalén y Judá físicamente fueron estranguladas. Y la prosperidad que lograron acumular a lo largo de los años empezó a disminuir, a desaparecer a un ritmo vertiginoso. Entonces, ¿qué hizo Asa? ¿O qué debió hacer más bien? Recuerden las palabras de este profeta, Azariahu. Si tú buscas a Dios, lo hallarás. Dios estará con aquel que esté con Dios. Pero si tú abandonas a Dios, Él te abandonará a ti. Asa tenía un testimonio de confianza en Dios, de plena dependencia de Él. Pero ¿qué ocurrió aquí? Verás que al ver al reino del norte, a la nación de Israel, a las otras 9 tribus y fracción, en su contra, se sintió muy intimidado. Pero en vez de confiar en Dios, ¿qué hizo? Noten lo que dice el texto. Lee conmigo el verso 2. Dice aquí, y Asa sacó la plata y el oro del tesoro de la casa del Señor, es decir, del templo, y de la casa del rey, y lo envió a Ben-Hadad, el rey de Aram. Y esto es la Siria del día de hoy. Aquel que habita en Damasco, esta es la capital de Siria. ¿Y qué hizo Asa, rey de Judá? Le habló al rey de Siria y le dijo, básicamente, que haya una alianza entre tú y yo, entre mi padre, es decir, mi dinastía, y tu dinastía, tu padre. He aquí te envío a ti plata y oro. ¿Y qué era esto? Era un soborno. Él tomó el dinero que le pertenecía al Señor, del tesoro de la casa de Dios, del templo. Él tomó su propio dinero y se lo dio al enemigo, a un adorador de ídolos, el rey de Siria, Ben-Hadad. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en él en vez de confiar en Dios. Intentaba romper así la coalición, el acuerdo, el pacto que existía entre el rey de Israel, Baasha, y el rey de Siria. Y este es el principio que debemos ver. Apréndelo. Es vital. Debido a la fidelidad de Asa, él recibió prosperidad. Tanto el tesoro del templo como su propia casa tenían abundancia, riquezas abundantes. Y por lo tanto, él empezó a confiar en el dinero, en vez de confiar en el Señor su Dios, y en la fidelidad de Dios, su palabra y sus promesas. Entonces él dijo, establezcamos un pacto entre tú y yo, mi dinastía y tu dinastía. Y le envió oro y plata
a este Ben-Hadad y le dijo, ve y rompe el tratado, es decir, la alianza que tienes con Baasha, rey de Israel, para que él se aparte de mí. Él quería que Baasha, rey de Israel, regresara a Samaria, que se fuera de Rama, para que la amenaza fuese así eliminada. Él confió en un hombre pagano, Ben-Hadad, el rey de Siria, en Damasco, antes de confiar en el poder, las promesas y los propósitos del Dios de Israel. Y esto es debido a la riqueza. Él vio lo que la riqueza puede hacer en el mundo, en vez de ver lo que Dios había hecho para darle a él tal riqueza. Su corazón se volteó a los recursos materiales en vez de apoyarse en el mayor recurso, el Dios Todopoderoso. Mira, por favor, el verso 4. Cuando Ben-Hadad, el rey, escuchó esto, escuchó lo que el rey Asa quería, envió, y vemos aquí que él envió para romper el tratado y remover así el apoyo que le había dado a Baasha. Entonces, Ben-Hadad recibió el soborno, le quitó el apoyo a Israel y debido a esto, vemos más adelante, que Baasha, el rey de Israel, en efecto se retira y se va. Y al hacerlo, vemos algo. Vemos que el rey Asa fue y edificó lo que Baasha había empezado en Rama. ¿Qué es lo que no leemos que hubo? Arrepentimiento, volverse a Dios, confiar en Dios, orar a Dios, apoyarse en Él. Nada de eso. En su avanzada edad, el rey Asa confió en las riquezas en vez de buscar las promesas de Dios. Saltemos ahora hasta el verso 7. En ese tiempo vino, y esta es la segunda vez que un profeta viene con un mensaje del Señor. Y este profeta, mira de nuevo el versículo 7. Este profeta se llamaba Hanani. Es una palabra para gracia. Está relacionada con el concepto de súplica, que es buscar la gracia de Dios, y la gracia de Dios tiene el propósito de cumplir su voluntad. Y este es conocido como Roei, el cual es como un vidente o alguien que tiene visiones. Alguien que habla basado en la revelación que Dios le da a él. Así que él viene a Asa, rey de Judá, y le dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, Aram, y no te apoyaste en el Señor tu Dios, Asa tomó una decisión muy insensata: confiar en un hombre y no confiar en Dios. Por lo tanto, noten las consecuencias. Él dice: el rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿Cuál es el mensaje? Hanani está diciendo algo. Si tú hubieras confiado en mí, en el Señor tu Dios, Dios no solo te hubiese dado la victoria y abatido los planes de Baasha, rey de Israel, sino que tú también hubieses tenido la victoria sobre Aram, sobre Siria. Tú hubieras tenido una gran victoria. No se trataba de volver apenas a lo que eran antes, sino que era una oportunidad para que tu imperio, tu nación, el reino de Judá, creciera mucho más.
Pero él no estaba pensando en los propósitos y planes de Dios, sino que estaba pensando solo en una cosa. Pensaba en su seguridad física. Y por lo tanto, él tomó una decisión basado en lo material y no en lo espiritual. Entonces Hanani le dijo algo. Una de las cosas que Dios hace es esta. Dios nos permite crecer y madurar y nos da victorias. Cuando confiamos en Él, Él responde. ¿Recuerdan la guerra contra Etiopía? Noten lo que dice el verso 8. No eran los etíopes. Y aquí hay más revelación. No solo vinieron los etíopes, sino también Luvim. ¿Qué es eso? La Libia de la actualidad. Estas dos naciones se unieron para pelear contra él, y ambas formaron un ejército, un vasto ejército de carros y jinetes. Y luego tenemos la frase, Leharbe Meod, que significa una grandiosa o excesiva multitud. Este era un ejército inmenso que vino en contra de Asa. Pero Dios se movió, milagrosa y sobrenaturalmente, Dios envió una plaga. Y los etíopes, y ahora descubrimos que también los libios, se retiraron. Y al final, vemos que Asa logró ganancias tanto espirituales como financieras de esta victoria. Pero olvidó esta verdad. Él dejó de depender y apoyarse en Dios. Dice aquí, pero si te hubieses apoyado en el Señor, Él los hubiera entregado. O mejor dicho, ya que tú te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Entonces le recuerda, tú confiaste una vez y Dios te dio una prueba de su fidelidad. Ahora leamos el verso 9. En el verso 9 vemos algo. Otro principio espiritual que tú y yo debemos aprender. Noten lo que dice. Y este es todavía Hanani el profeta, aquel a quien Dios le ha dado visiones, dice aquí. Porque los ojos del Señor miran de frente hacia toda la tierra. Esta promesa no es para los judíos solamente, es para toda la humanidad. Los ojos de Dios están sobre toda su creación, buscando a aquel que tenga un corazón que esté completamente entregado a Dios. Él dice, esto es lo que Dios hace, pero tú, mira la mitad del verso 9, pero tú has actuado insensatamente en esto. Esta palabra para insensatez se relaciona con ver las cosas mediante la inteligencia humana, tomando decisiones que tienen implicaciones espirituales, pero olvidando lo espiritual, analizando todo desde una perspectiva meramente humana. Y es cuando hacemos esto, noten lo que dice, tú has actuado insensatamente con respecto a esto, porque de ahora en adelante, en vez de encontrar ese sheket, esa paz, esa quietud, esa tranquilidad que Dios le dio para demostrarle su amor, su soberanía a Asa durante esos 10 años, dice, como has actuado tan insensatamente, ahora, de ahora en adelante, habrá contra ti guerra. No son buenas noticias, no es lo que un rey quisiera escuchar. Ahora, ¿qué debería haber hecho el rey Asa, el rey de Judá? Él debería haberse humillado, debería haberse arrepentido, debería haber confesado su pecado, debería haber buscado el perdón de Dios, pero no lo hizo. Él dejó que estas palabras de juicio, de disciplina, de castigo, le causaran ira contra Dios. Nunca te enojes contra Dios. Todas estas cosas que naturalmente nos hacen enojar, lo que nos decepciona, lo que quiera que nos abata espiritualmente,
todo proviene de nuestra propia desobediencia. Aprende otro principio. No culpes a Dios por la desobediencia de los hombres, bien sea de tu propia desobediencia o de la de alguien más. Dios lo hace todo perfecto, justo. Siempre que haya algo malo en este mundo, es causado por la desobediencia a las cosas de Dios. Dios puede disciplinarte, traer destrucción, su ira puede caer, pero la fuente de esto, la causa, es el hombre y no Dios. Mira el verso 10. Leemos aquí. Y Asa estuvo enojado con el hombre que tuvo esta visión. ¿Y qué hizo? Dice que le echó, y tu Biblia probablemente diga cárcel, y es cierto, pero aquí hay una palabra muy específica e inusual que describe a esta cárcel. No es una palabra para definir una prisión común y corriente, sino que al mirar esta palabra es realmente una frase. Bet ha-ma-pejet. Viene de la palabra leafoj, que significa cambiar. Y este era un lugar especial dentro de la prisión en el que la persona era metida en el cepo, totalmente encadenada. Y era muy, muy, muy incómodo. Era extremadamente doloroso. Y el propósito de esto era causar que esta persona cambiara, que se retractara, que confesara, que hiciera lo que aquel que lo echó a la prisión quería que hiciera. El rey Asa tomó a un hombre de Dios, uno que recibía las visiones que Dios le daba, Hanani, y Hanani era fiel. Él habló la verdad de Dios. Pero ¿dónde terminó? Terminó no solamente en la prisión, sino en un estado de tortura. Y luego leemos, porque la ira lo invadió a causa de esto. Y por lo tanto, él se movió en contra, él destruyó, Asa destruyó del pueblo a algunas personas en aquel tiempo. Estamos llegando al final de nuestra conferencia y lo que vemos aquí es que Asa está llegando al final de su reinado. Y noten lo que dice el verso 12. El verso 12 nos muestra que Asa cae enfermo en el año 39 de su reinado. Bien, todo esto inicia, este problema con Baasha, en el año 36. Él fue capaz de resolverlo, pensó él, muy rápidamente, simplemente enviando dinero con un soborno. Y Dios le dio 3 años. Muy importante este número, el número 3, que significa revelar algo. Él le dio 3 años para arrepentirse, para buscar el perdón, para cambiar, pero no lo hizo. Él se llenó de ira, de amargura, descargó su ira sobre parte del pueblo de su reino, y llegamos a ver que Hanani, a este fiel hombre de Dios, ¿a dónde lo echó? Lo echó a la prisión, en este doloroso cepo en el que sufría terriblemente. Y leemos en el verso 12 que 3 años después no se veían cambios en el rey Asa. Y por lo tanto, en el año 39 de su administración, se enfermó en sus pies. Había un problema con su fundamento, sobre lo que se apoyaba, porque ya no se apoyaba en la verdad de Dios. Y esta enfermedad subía de allí hacia el resto de su cuerpo. También, en su enfermedad, esto tiene que ver con su sufrimiento. En su enfermedad, él no buscó al Señor. Puede que haya cierto juego de palabras aquí, porque
El término para ley judía, caminar en obediencia con Dios, es justo eso. El término jalejá, que significa caminar con el Señor. El rey Asa, debido a la condición de sus pies, no podía caminar. Con frecuencia en la Escritura, cuando alguien es inválido, esto demuestra un problema espiritual interior de desobediencia, de no mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Así pasó con el rey Asa. Él fue fiel por mucho tiempo, pero en el ocaso de su vida, él no fue fiel hasta el final. Él no buscó al Señor, sino que en cambio, dice, buscó ayuda. ¿De quién? De los médicos. 2 años permaneció en esta condición, sin arrepentirse, sin cambiar, y dice que en el año 41 de su administración, murió. Murió como un infiel. Murió en un estado de falta de arrepentimiento. Él debió haber usado cualquier resto de fuerza que le quedara en ese último momento para arrepentirse, confesar su pecado, volverse al Señor con todo su corazón como lo había hecho antes, pero no lo hizo. Terminó siendo un fracaso. Permíteme cerrar esta conferencia de la siguiente manera. No importa con quién estoy hablando ahora. Tú vas a concluir fielmente tu vida o vas a concluirla como un fracaso espiritual. Y aquí está la verdad importante. Quien decide eres tú. Si eres sabio y te humillas a ti mismo, si te apartas del orgullo, podrás encontrar el perdón. Podrás encontrar otra oportunidad. Dios se moverá. Él te restaurará. Él te sanará. Y tendrás ese privilegio, ese gozo de caminar una vez más con el Señor. No seas terco como el rey Asa. No te conviertas en un amargado. No descargues tu frustración espiritual sobre otras personas. Humíllate a ti mismo. Haz lo que has aprendido una y otra vez en estos 3 capítulos. El sabio, aquel que conocerá el éxito del Señor, será aquel que confíe, dependa, se apoye en el Señor y entienda que Él es un Dios de verdad. Y qué bendición es tener un sacerdote que nos enseña, uno que es llamado por Dios para impartir la verdad bíblica. Cerramos con esto. Gracias por unirte a esta conferencia. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Gracias por habernos acompañado en esta primera conferencia en español de Amarás a Israel. En nuestra conferencia en inglés del 2019, Ronnie Houlihan compartió sobre nuestro debut en transmisiones radiales. Nuestro programa apareció primero en la radio satelital Sirius XM con el nombre de Perdidos en la Traducción. Este año ha crecido en gran forma, primero hacia American Family Radio, que abarca cerca de 180 estaciones radiales en todos los Estados Unidos. Pueden verificar todas las estaciones en afr.net. Igualmente, hemos establecido una alianza con una importante cadena radial hispana en Estados Unidos, Alma Radio FM, con sede en Connecticut. Pueden escucharla en almaradio.org. Quiero darles un repaso de los equipos que actualmente manejamos. El año pasado presentamos a un par de miembros quienes compartieron información y quiero darles ahora la lista completa de todos los equipos que tenemos actualmente. El primer equipo que se formó fue el de los Países Bajos y ellos nos contactaron hace muchos años, quizás hace unos 8 años.
con el fin de realizar una conferencia en su país, y las cosas empezaron a crecer desde entonces. Ahora no solo tenemos un equipo en los Países Bajos, sino también en Europa Oriental, Europa del Norte, Austrasia, que incluye Australia y a las islas del Pacífico. Tenemos el equipo hispano, el equipo indonesio y el equipo portugués, así como el ruso y el ucraniano. Igualmente tenemos equipos como el equipo global de oración, al cual pueden unirse ustedes si lo desean. Para ello, envíen un email a amarasisrael@outlook.com y les daremos más información al respecto. Tenemos equipos de producción que se encargan de realizar nuestros videos y prepararlos para ser enviados a las plataformas de Internet y las estaciones de televisión. Lee es la persona encargada de transmitir las guías de estudios en inglés que se encuentran en loveisrael.org, en la aplicación de Mi Estudio Bíblico y en miestudiobiblico.online. La apreciamos mucho, ella vive en Sudáfrica. Tenemos al equipo radial, como ya mencioné, y también teníamos un ministerio carcelario. Si estuviste en la conferencia en inglés en el 2019, escuchaste a Tom Samard dando una actualización en el ministerio carcelario y la manera como han logrado llevar las enseñanzas de Baruch hacia la mayoría de las prisiones en Florida. Desafortunadamente, Todd falleció en el 2020. Lo extrañamos muchísimo y queremos que recuerden a su esposa Jane en oración. También muchos de ustedes probablemente conocen ya Una vida inspirada en la Biblia. Este es mi canal de YouTube y sitio web. En el canal de YouTube comparto videos cortos de 10 a 15 minutos sobre temas variados y aplicaciones de la Biblia a la vida diaria. Y también en varios de los videos Baruch me acompaña y discutimos distintos tópicos bíblicos. Así que espero que le des un vistazo al canal de YouTube Vida Inspirada en la Biblia y también al website en el que comparto información sobre Amarás a Israel, lo que está pasando con nosotros y nuestros equipos, por lo que espero que nos acompañen en nuestro sitio web también. Típicamente, nuestra conferencia nacional en inglés ha sido nuestro mayor evento para recaudar fondos. Recibimos una buena parte de nuestro presupuesto a través de la conferencia y del muy generoso aporte de las personas que asisten. Desafortunadamente, el año 2020 no la pudimos hacer presencialmente, por lo que me gustaría pedirte que consideres si puedes realizar un donativo para amarasisrael.org, lo cual puedes hacer a través de nuestro website en español, amarasisrael.org, o en nuestro sitio en inglés, loveisrael.org. Todos estos medios tienen información sobre cómo puedes ofrendar y soportar así nuestro trabajo. Gracias de nuevo por su amable audiencia hoy y por todo lo que hacen para animarnos y hacer posible esta labor. Dios los bendiga. Gracias Baruch, gracias Einstein, gracias George por haber hecho posible esta conferencia. Esperamos que la conferencia haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, visiten la página web Amarás a Israel en amarasisrael.org. Eso es amarasisrael.org. Allí en la página encontrarán los enlaces para Facebook, para Twitter, para el canal de YouTube Mi Estudio Bíblico y también para bajar la aplicación Mi Estudio Bíblico. Allí también encontrarán guías de estudios, artículos y todos los enlaces. Recuerden amarasisrael.org. Ahora, para concluir, por favor, únanse a mí en oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por haber hecho posible esta conferencia virtual. Pedimos que los hermanos hayan sido bendecidos grandemente. Oramos para que puedan aplicar tu palabra a su caminata diaria. Guíanos, Señor, e ilumina nuestro camino. Ayúdanos a ser una luz en las tinieblas, una voz misionera que proclama tu evangelio del reino. Despídenos, Abba, con tu amor y con tu bendición. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Shalom. Shema
to not allow your foot to stumble. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord will keep you, He is your shade at your right hand. The sun shall never strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall save you from all evil. He will save your soul. He shall preserve your going out and coming in. From now and forever. From now and forever. שיר למעלות, אזי העלים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים והארץ, הייתן למות רגליך. אל ינום צמרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם זמרך, השם צלך, על יד ימינך. יומם השמש יולקק, ירח בלילה. השם ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. From now and forever. מעתה ועד Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.